Hola, hola, les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, el canal para amantes de la literatura profunda. Y hoy les traigo el primer video, la premiere del Premio Nobel, el galardonado de este año, del año 2021, Abdulrazak Gurnah y su libro Paraíso. Obviamente voy a ser el primero porque a nadie le importa este premio tan sesgado, lleno de poca amplitud de miras. Así que acá vamos. Bueno, la trama. Este libro nos lleva al país de Tanzania, del sureste de África, donde el 50% de sus 55 millones de habitantes practica el Islam, y nos retrotrae al periodo de las vísperas de la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX, donde las potencias europeas, especialmente Francia e Inglaterra, practicaban el nuevo imperialismo, que fue una competencia por la conquista y usufructo de África y el sudeste asiático, también se podría decir, por el lado de Japón, dejando de lado la doctrina de superioridad racial y cultural en la que creían los europeos de la época, en el que negaban el derecho de autogobierno a las naciones africanas. Tenemos que en Tanzania invadieron los alemanes, pero como veremos no fueron los primeros. La historia entonces comienza en este país y sigue la historia de Yusuf, el hijo de un hotelero que, sufriendo grandes deudas, tiene que entregar a su hijo prácticamente, vendido o dado en parte de pago a un mercader árabe bastante acomodado llamado Aziz para saldar sus deudas. Yusuf creía que Aziz era su tío en un principio, que junto con la pasividad de los padres por entregarlo, en cierta forma en un principio dudamos de esto, pero después, gracias a las versiones de su amigo Khalil, nos damos cuenta que no es más que un esclavo más de este mercader que raya los límites de lo mafioso. Es bien nostálgica esta parte del libro porque nos damos cuenta que era la memoria en esa época, en una época sin registros visuales, sin fotografía ni video, y cómo los recuerdos de Yusuf se van difuminando a través de los años, hasta que llega a olvidar la cara de sus padres. Esta ignorancia del protagonista nos muestra cómo la tierna infancia no es una excusa para los negocios y cómo dispuestos están los niños a ser explotados en este mundo lleno de confusión, donde la superstición popular dice que hay licántropos, hombres lobos, ¿cierto? Y donde pareciera que hay peligro y confusión y desorden a donde quiera que se mira. Los vecinos del tío Aziz, por así decirlo, se sorprenden que él no sepa nada del mundo musulmán, que no sepa leer árabe, que ni siquiera lo sepa hablar, y por ende lo intentan evangelizar. Esto le da bastantes herramientas para las siguientes aventuras que tendría el protagonista. El libro entonces se centra en el aprendizaje y crecimiento de Yusuf, el protagonista. Él habla suajili, que es el idioma de Tanzania y de todos los países que están en esa región, y bueno, aprende a hablar árabe para ser un buen musulmán, aprende a llevar lo que es la tienda, a ser útil en las caravanas que viajan al interior, comerciando seda, telas por marfil o cuernos de rinoceronte. Y luego, al volver a la tienda, comienza a ser jardinero del palacio del tío Aziz, que es el jardín que en cierta forma le da el nombre al libro, en el decir de que es un paraíso, pero a la vez, como la religión, es también una prisión. Y en el jardín la ama, la esposa de Aziz, el tío Aziz, tiene desvaríos con el guapo Yusuf. Y esto es una característica importante en el libro, porque esta apariencia física agradable o extraordinaria pareciera, mucha gente le atribuye a atributos divinos, en el sentido de que puede llegar a curar enfermedades o inclusive puede llegar a favorecer la suerte y el destino de un pueblo. El punto más interesante del libro es sin duda el viaje al interior de África, donde se aprecian varias cosas. Uno de ellos es el valor de ser hermoso, porque Yusuf es siempre requerido como un rehén o quizás como un representante de la expedición, porque al ser guapo, al tener esta apariencia, siempre granjea favores por parte de los gobernadores o sultanes de esos territorios por los que tiene que pasar esta caravana. Otra cosa que se hace visible en este viaje es que hay gente que efectivamente se mueve, migra, y otra que no, que pareciera que está toda la vida ahí. Y esto trae
a la tradición oral de estos espacios lejanos. Se habla de que el paraíso, con jardines espectaculares y todo lo que incluye el paraíso, está en India. Aunque los musulmanes del relato no lo creen, se habla de aquello. También se habla de Rusia, también, donde el agua que se convertía en hielo, que se formaba sobre los ríos, era tan grueso que se podía caminar sobre él. Como Jesús, llegaron a preguntar. Y sí, y ahí todos quedaron pasmados pensando, bueno, no hay oportunidad contra los europeos si pueden llegar a hacer ese tipo de hazañas. Este libro, sin duda, está hecho para rasgar los velos de la ignorancia en el que todos quizás nos encontramos con respecto a este continente. Por ejemplo, yo soy profesor de historia y también atrapado en este eurocentrismo. Hay muchas cosas de las que el libro habla de las que yo no tenía ni idea. Así que voy a decir 2 puntos importantísimos. Uno de ellos, primero, es la visión que los africanos tenían de los europeos, muy propia de la leyenda de Quetzalcóatl, que los eleva a categoría de dioses. Gigantes, seres altísimos, blancos, rojos, con llamas en los cabellos, que comían metal, que eran los nuevos reyes, que no se quemaban al fuego, que su saliva era veneno, que sus barcos eran tan grandes como pueblos y otras cosas. Todo lo que se decía de estos tipos, que eran crueles e injustos y que podían llegar a un pueblo a esclavizar a la población, violar mujeres y luego cobrar impuestos, era en cierta forma mito y realidad. Cosas que pasaban y cosas que quizás no. Obviamente eso categorías de leyenda no pasaban, pero los vivarúas le llamaban a estos esclavos de los alemanes, y estos que construían pueblos, la iglesia, el mercado, los caminos, no eran en beneficio de la población, porque ellos sabían que después le iban a cobrar impuestos y ellos tendrían que pagar forzadamente por ellos. Entonces el europeo en cierta forma es una amenaza creciente y constante. Así les dice un indio de la India, no aborigen, que ya estaban presentes en Tanzania, sobre la presencia de los europeos. ¿Sabes por qué son tan poderosos? Porque llevan viviendo el mundo desde hace siglos. Tus quejas no van a detenerlos. Y el tendero, llamado Hussein, que estaba envuelto en esta conversación, responde: tengo miedo, estás en lo cierto. Lo perderemos todo, hasta nuestra forma de vida. Un día les harán escupir sobre todo lo que sabemos y les harán recitar sus leyes y su historia del mundo como si fuese palabra sagrada. ¿Qué dirán cuando escriban sobre nosotros? Que éramos negreros. Y obviamente, acorde a esta versión, los europeos serían libertadores. Algo como lo que ocurre acá, que uno puede llegar a ver en estas opiniones retrógradas de las redes sociales, en que incas y aztecas lo único que hacían era sacrificar gente y eran seres sadistas, sedientos de sangre. A mí lo que me hace preguntar este tipo de cosas es qué sienten los europeos al leer estos relatos, este tipo de libros. ¿Se sienten atraídos por estas supersticiones pomposas que lo elevan a la categoría de dioses? O no sé, como que el libro fuera un espejo donde ellos se pueden observar y verse así, oh, así éramos, ¿qué pasó con nosotros? Así como, mira lo que creían, éramos tan poderosos. O les aviva los remordimientos al leer esto y desean hacer una clase de justicia, quieren quizás donar, darles parte de su producto bruto que deberían, pero no creo, ¿cierto? Por algo hacen este tipo de cosas, premian al Nobel de Tanzania que escribe en inglés. Bueno, segunda cosa que me sorprendió bastante con respecto a este libro es el desdén que viene desde el mundo musulmán hacia el africano. Es decir, este discurso de civilización y barbarie se replica, pero la civilización no es Europa, es el mundo árabe. Y toda esta concepción me voló la cabeza porque venía de algo que yo no sabía nada, que era la invasión de Omán hacia África en el año 1698, con varios sultanatos que empezaron en Zanzíbar, y que de hecho su presencia duró hasta 1963, donde ya los europeos habían salido y Zanzíbar con Tanganica se unieron y formaron la actual Tanzania. Esta conexión del mundo árabe con el africano da lugar a los mejores diálogos del libro, porque vemos cómo esta religión monoteísta
ve con desprecio a las religiones tradicionales, a la africano, ¿cierto?, al paganismo. Acá tenemos una frase: estamos rodeados de salvajes, no tienen fe en Dios y adoran a los espíritus y a los demonios que viven en árboles y rocas. Son palabras de personajes musulmanes a los aborígenes, que también son parte de la novela, a los habitantes originales. Pero el libro también muestra la respuesta de los nativos, y eso es muy importante porque con su gran sabiduría ancestral milenaria sienten que lo divino no puede ser ese Dios del que ellos hablan. Cito: no sé lo que es Dios ni recuerdo sus miles de nombres y sus millones de promesas, pero sé que no puede ser ese gran tirano intolerante que adoro. Bueno, al libro le falta, no sé, solidez, crudeza, como que la menciona y la explica, como que para mí no queda bien escrita, no es impactante, no pasa de ser una mera anécdota. El libro es bastante decepcionante en ese aspecto, y el final también, es decir, es como una alegoría de sí mismo, una perturbación o quizá ensoñación del refugiado. Bueno, se dice que el autor escribió esta novela como respuesta a la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Esta novela, que tuve suerte de leer, muestra un poco el egocentrismo europeo, donde parece que son los únicos que traen la civilización, donde nadie es capaz de comerciar en esos lugares y tener tratos decentes. El libro, en general, el tema es otro, como la ilusión de la rigidez de las jerarquías militares que conllevan la demencia de los que participan en ese juego. Pero claro, tiene este contexto falso que lo rodea, y que Abdul Razak Gurnah se propone decir: no, esto está mal, este es un mito fundacional del imperialismo. Esto no fue una tierra vacía, esto no es una tierra llena de barbarie. Aquí tuvimos 2 siglos de comercio con la península arábica, y más siglos inclusive con India. Anteriormente a eso habían gobiernos, sultanatos, leyes, impuestos, formas de hacer las cosas, costumbres. Y en una palabra, ¿cierto?, en el libro se dice: acá hay historia, europeos, respétenla reconociéndola. Bueno, el autor vive desde los 18 años como refugiado en Inglaterra, huyendo de Zanzíbar, este país al que ya mencioné, donde hubo una persecución hacia los ciudadanos árabes, y desde ahí, desde Inglaterra, estudió en algunas universidades logrando un doctorado. Según la academia, le dieron el Nobel por su penetración compasiva y sin compromiso de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. Así que quedo al debe con leer otro de los libros de este autor, que supongo que tratan de la condición del refugiado, porque en este caso definitivamente es sobre el colonialismo. Bueno, se me hace oscuro. Ahora quería hablar un poco sobre los premios Nobel, que si nos ponemos a revisar lo que venían siendo los premios Nobel, iniciados por este filántropo Alfred Nobel o algo así, que hizo su fortuna a base de explosiones, el control mediante el detonador de la nitroglicerina, conocida como dinamita, nos damos cuenta que existe un gran sesgo en sus premiaciones, que obviamente se dan por el eurocentrismo típico del mundo occidental. Aún para los que ni siquiera vivimos, hemos pisado nunca Europa, sabemos más de ellos que inclusive nuestros países vecinos. De los 40 países que han recibido este reconocimiento, 33 han sido occidentales, y de estos 25 europeos, una cifra aplastante. El testamento de Alfred Nobel decía: a quien hubiera producido en el campo de la literatura la obra más destacada, en la dirección ideal. ¿Cuál es esa dirección? No se sabe, ¿cierto? Pero claramente tenía esta vocación universal, y que sus galardonados finalmente y definitivamente no se representan. Porque cuando hablamos de cifras se hacen atroces si nos vamos al lenguaje que estas obras fueron escritas. Tenemos que, por ejemplo, 2 fueron escritas en japonés, Kensaburo Oe y Yasunari Kawabata, que tuve la suerte ya de leer. 2 en chino, uno de ellos nosotros vimos Moyan, ¿cierto? Y tenemos una en turco, uno en árabe, Naguib Mahfouz, que ya vimos en este canal también, y uno en bengalí, que escribió un raj británico, es decir, un monigote del imperio.
y un hebreo y un yadis, que vendría siendo como el idioma judeo-alemán. Entonces esto nos da 6 obras galardonadas en otros idiomas que no sean occidentales, o 6 o 9 si incluimos a este bengalí, el hebreo y el yadi, de 18 en 120 años. Es decir, hay un desbalance, una inclinación. ¿Por qué sigo haciendo entonces estos análisis, ¿no? Esa sería la pregunta. Bueno, podría argumentar que quizás aún tengo alguna confianza en estos canales, no sé, oficiales, porque se supone que ellos han leído un poco más que yo, uno cree, la academia sueca, etc. Pero también es como un desafío personal a adquirir esta universalidad, a esta forma de decir, ok, hay autores de otros lugares y si son reconocidos fueron por algo, entonces voy a leerlo. Algo así como que me saquen de mi zona de confort, y yo creo que lo voy a seguir haciendo. Ahora que hicimos el último, bueno, yo creo que haré el primero, ¿no? A todo esto, como llegué como hace 5 meses a este mundo de los booktubers como espectador, y ahora como hace 2 como no sé, hacedor, creador de un canal, quiero recomendar a colegas, así que acá voy con una. Ella es Marta, su canal se llama Empieza por Leer, y es interesante porque ella hace un esfuerzo de contarnos la historia de ciertos países y recomendar autores, así que para que le echen una mirada, yo al menos ya me anoté con varias de sus recomendaciones. Bueno, en el siguiente video volvemos a la ciencia ficción, por fin, con La luz de otros días, de Stephen Baxter y Arthur C. Clarke, que nos plantea una gran pregunta, que ¿qué pasaría si todos los humanos tienen la capacidad de ser omnipresentes? ¡Chanán! Bueno, esa pregunta es algo que la novela se propone responder. Así que nos vemos en el siguiente video de Libros y Trascendencia. Hoy no tengo copetation, no tengo alcohol. El lunes está en contra de mis principios. Pero bueno, nos vemos.